¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Les habla el profesor de la clase de flujo de fluidos, el doctor Rodríguez Gallegos Hugo Benigno, y esta vez vamos a hacer un pequeño recordatorio de los conceptos que vimos durante la clase de tensión superficial y capilaridad, y vamos a tratar de hacer algunos ejercicios después de haber derivado la ecuación que nos permite a nosotros sacar la relación entre tensión superficial y capilaridad. Entonces vamos a tomar notas por favor, y si hay dudas sobre el material que vamos a ver a continuación, les pido que por favor manden un mensaje por medio de WhatsApp o a través de la plataforma de Google Classroom. Bueno muchachos, vamos a tratar de explicar este esquema que tienen ustedes en pantalla. Recordemos un poquito lo que hablamos en la clase anterior sobre lo que eran las fuerzas de adhesión y las fuerzas de cohesión. Las fuerzas de adhesión son principalmente las que aquí van a ejercer un cierto efecto para que este esquema que están viendo aquí, que está representado en azul, un líquido que está subiendo a través de un tubo capilar, y que a través de esas fuerzas de adhesión y de cohesión que corresponden a este líquido, estamos pudiendo observar una cantidad de elevación en el líquido a través del tubo. Esas fuerzas que están ustedes observando, que podemos nosotros describir, están reflejadas en estos dos ejes. Tenemos una en el eje Y y una que se refleja en un ángulo de deformación que podemos nosotros describir a través del ángulo que forma la superficie del líquido con la pared del tubo capilar. Este ángulo de incidencia podemos nosotros reflejarlo como lo que es la fuerza de la tensión superficial que está ejercida sobre una altura, una altura que está reflejada aquí en el líquido, y esto representa una fuerza. También podemos decir que en el caso de este ejemplo, si nosotros ponemos un plano paralelo a lo que es la superficie del tubo, ¿sí? Tenemos el ángulo 0 hacia arriba, tenemos el ángulo de 90 grados perpendicular a la superficie del tubo, y tenemos también el ángulo de 180 grados hacia abajo del plano. Entonces podemos decir que si nosotros observamos este ángulo de incidencia formado por la superficie del agua con el plano del tubo capilar, si observáramos nosotros un ángulo entre 0 y 90 grados, podemos decir que este fluido mojará. Generalmente los líquidos que pueden mojar, encontramos entre uno de ellos el agua. Ahora, si pasamos el ángulo de incidencia de ese líquido y vemos y observamos que estamos entre un valor de 90 grados y 180 grados, que sería en esta dirección, que sería de aquí hacia acá, nosotros pudiéramos estar observando un líquido que tiene una... Podemos observar que los líquidos que pueden encontrarse entre 0 y 90 grados, los líquidos que podemos decir que están entre 0 y 90 tienen una propiedad que mojará, como el agua, y otros que están entre 90 y 180 son fluidos que no mojarán, como el mercurio, ¿sí? Hay que recordar que las fuerzas de adhesión y de cohesión juegan un papel muy importante en los efectos que este líquido puede ejercer sobre el tubo capilar. ¿Sí? Hay que observar también que la superficie que forman en ese tubo el líquido se le va a llamar sección transversal circular, y esa sección transversal circular es muy importante para poder nosotros determinar cuál es el perímetro longitudinal de ese fluido, ¿sí? Y nosotros podemos determinarlo gracias a esta ecuación que nos dice que ese perímetro longitudinal es igual a 2pi por radio, ¿sí? En este caso tenemos que las fuerzas en Y están representadas por esta fuerza que decíamos que es la tensión superficial multiplicada por la distancia, y estas a su vez están ejerciendo un ángulo de incidencia sobre ese líquido que se mide a través del coseno del ángulo, ¿sí? Si nosotros determinamos que la fuerza está también dada por 2pi por radio por la tensión superficial, aquí tenemos que esta fuerza está siendo ejercida sobre todo este perímetro, ¿sí? Sobre todo este perímetro longitudinal, ¿sí? Entonces tenemos que la tensión superficial está ejerciendo toda una fuerza sobre este perímetro longitudinal, o sea, todo es alrededor del tubo capilar, y nosotros podemos decir que esta fuerza se puede representar por 2pi por el radio, por la tensión superficial ejercida alrededor de todo este tubo capilar. Para poder nosotros representar lo que es las fuerzas generadas en Y junto con el ángulo de incidencia, podemos decir que estas fuerzas de adhesión, ¿sí?, están siendo generadas también en el eje Y
Y para poder nosotros unir estas dos ecuaciones podemos decir que lo que es la fuerza, que es 2pi por radio por la tensión superficial, que multiplica el coseno, representaría el total de fuerzas ejercidas sobre el eje Y, sobre este líquido. ¿Sí? Sobre este líquido. Ahora, este líquido está ejerciendo una fuerza contraria a la fuerza en Y, y ese líquido tiene un peso, ¿sí? Que representa todo el material que se encuentra contenido en esta columna de agua que subió dentro del tubo capilar. O sea, nosotros teniendo que esas fuerzas del Y están siendo canceladas por este líquido, podríamos decir que el peso que representa este líquido, al cancelar estas fuerzas en Y, nos daría un total de 0. Quiere decir que esta fuerza, ¿sí? Que está aquí generada sobre el líquido, está siendo cancelada por este peso que está representando el líquido. Ahora, hay un volumen en este cilindro que está en este tubo capilar, y este volumen generalmente se puede determinar gracias al área superficial que multiplica la longitud del cilindro que representa ese tubo capilar, ¿sí? Nosotros también podemos decir que esa área puede estar determinada por pi por radio al cuadrado, porque en este caso tenemos una superficie circular, que para poderla calcular nosotros tendríamos que calcular pi por radio al cuadrado para poder determinar el área superficial de ese líquido, que multiplicado por la longitud nos daría el volumen total que sube en este tubo capilar. Ahora, representando esto en términos de cuál es la altura que subió ese tubo capilar, porque recuerden ustedes que normalmente la capilaridad se refleja en la altura que recorre en contra de las fuerzas de gravedad, nosotros podríamos decir diciendo que el volumen del cilindro lo podríamos también calcular por pi por radio al cuadrado por la altura que se mueve ese líquido. Hay que recordar que la densidad, que ya revisamos la densidad en el tema de densidad, es igual a la masa sobre volumen, ¿sí? Y la masa está firmemente relacionada a lo que es la relación que tiene el fluido con el volumen de ese tubo. Quiere decir que la cantidad de material que podemos encontrar en este cilindro la vamos a determinar en base a la densidad que tenemos en ese fluido, que multiplica al volumen del cilindro, ¿sí? Tenemos también que la ecuación para determinar cuál es el peso de un objeto está dada en base a la relación que existe entre la total masa que existe de ese objeto y la gravedad que podemos encontrar, ¿sí? Entonces, relacionando lo que es el total de masa que podemos encontrar en este tubo capilar, decimos aquí que la densidad del fluido, que multiplica pi por radio al cuadrado por altura, ¿sí? sería el total de masa que podemos encontrar, que al multiplicarlo por la gravedad nos daría el peso que representa la fuerza que jala en contra de las fuerzas en Y, ¿sí? Tenemos también que el peso específico del fluido está dado por la gravedad. Entonces, si nosotros relacionamos aquí la multiplicación de la densidad del fluido por la gravedad, nos daría el peso específico de este fluido. Y nosotros teniendo el peso de la densidad del fluido y la gravedad, pues podríamos simplificar un poquito más la ecuación diciendo que el peso de este fluido va a estar dado por el peso específico de este mismo fluido, que multiplica el pi por radio al cuadrado por altura, ¿sí? Entonces, ya teniendo aquí lo que es la relación entre el peso y las fuerzas en Y, nosotros podemos ver que la relación que existe entre esas dos fuerzas es que se cancelan, ¿sí? Y nosotros integrando estas dos ecuaciones dentro de una, tenemos que las fuerzas en Y menos el peso que representa ese líquido nos daría un valor igual a 0, ¿sí? Ahora, igualando estas dos fuerzas, sabemos nosotros que se cancelarían entre sí, y nosotros, para poder despejar y determinar lo que es las fuerzas de la tensión superficial, podemos nosotros despejar para las otras dos variables y dejar que la tensión superficial va a ser igual a al peso específico, que multiplica pi por radio al cuadrado por altura dividido entre 2pi por radio por coseno del ángulo. Entonces, viendo que aquí hay algunas variables que se repiten, como lo que es pi, como que es radio, nosotros cancelaríamos aquí al cuadrado, cancelaríamos pi y radio, y finalmente nos quedaría la ecuación como que la tensión superficial va a ser igual al peso específico del fluido, que multiplica a radio por altura dividida entre 2 coseno del ángulo. Y eso nos permitiría a nosotros determinar la ecuación que relaciona lo que es la tensión superficial y la capilaridad. Ahora, para la siguiente clase tenemos el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio, que nos ayuda a relacionar la tensión superficial y la capilaridad, vamos a tratar de resolver este problema para el próximo ejemplo. Si tenemos que un tubo de vidrio de 0.03 pulgadas de diámetro está dentro de un líquido de queroseno a 68 grados Fahrenheit.
El ángulo de contacto entre el queroseno y la superficie del vidrio es de 26 grados. Vamos a tratar de determinar cuál es el ascenso capilar que ofrece el queroseno dentro de este tubo capilar. Ahora, muchachos, les digo que el resultado es igual a 0.65 pulgadas. ¿Sí? Traten de resolverlo por favor, y en la próxima clase veremos el ejercicio de cómo se resuelve a través de un video. Agradezco su atención, muchachos. Muchas gracias por estar aquí conmigo. Hasta la próxima.